¿Cómo se convirtió este hombre en el rey del automóvil? Al fin y al cabo, nunca en su vida aprendió a leer planos. Los ingenieros se limitaron a hacerle un modelo de madera el cual estudió. ¿Cuáles eran las reglas de la vida que guiaban a este hombre? Veamos cuál era el secreto de uno de los industriales más famosos de la historia. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863, hijo de un granjero de Michigan, inmigrante de Irlanda. Su padre estaba descontento con él, pues lo consideraba perezoso. Su hijo se comportaba como un príncipe que casualmente estaba en una granja. Henry hizo todo lo que se le antojaba. Odiaba las gallinas, las vacas y odiaba la leche. Ya en mi juventud pensaba que había muchas cosas que podía hacer de otra manera, de otra forma. Por ejemplo, Henry tenía que subir las empinadas escaleras todas las mañanas llevando cubos de agua. ¿Por qué hacerlo cada día si lo único que habría que hacer es colocar 2 metros de tuberías de agua bajo tierra? Cuando su hijo cumplió 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo. Se impacientó lo suficiente, abrió la tapa con un destornillador y algo maravilloso se reveló ante sus ojos. Las piezas del mecanismo interactuaban entre sí. Una rueda movía a otra. Cada tornillo era importante. Una vez que el reloj fue desmontado y vuelto a montar, el chico reflexionó por mucho tiempo. ¿Qué era el mundo sin un gran mecanismo? Un movimiento engendra otro. Todo tiene sus palancas. Para tener éxito solo hay que saber qué palancas apretar. Henry aprendió rápidamente a reparar relojes e incluso tuvo varios empleos recorriendo las granjas del barrio y llevando cronómetros rotos para su reparación. El segundo choque fue el encuentro con la locomotora. Henry y su padre conducían el carro de vuelta de la ciudad cuando se encontraron con una enorme máquina autopropulsada a vapor. Adelantándose al carro y asustando a los caballos, la monstruosidad pasó a toda velocidad. En ese momento, Henry habría dado media vida por estar allí, en la cabina del chofer. A los 15 años, Ford dejó la escuela y se fue caminando a Detroit sin decirle a nadie. No había forma de que se convirtiera en el granjero que quería su padre. La fábrica en la que consiguió su trabajo fabricaba carros de caballos. No duró mucho tiempo allí. Ford solo tenía que tocar un mecanismo roto para saber lo que estaba mal. El talentoso novato se convirtió en la envidia de los demás trabajadores. Hicieron todo lo posible para expulsarlo de la fábrica y lo consiguieron. Ford fue despedido. Más tarde, Henry aceptó un trabajo en el astillero de los hermanos Flower y por la noche trabajaba a tiempo parcial arreglando relojes para ayudar a pagar su habitación. William Ford, por su parte, decidió hacer un último intento para que su hijo volviera a ser agricultor. Le ofreció 40 acres de tierra con la condición de que no volviera a pronunciar la palabra coche en su vida. Inesperadamente, Henry aceptó. El padre estaba contento y el hijo también. El crédulo William no tenía idea de que su hijo le estaba engañando. Pronto Henry Ford pensó en casarse. Clara Bryant era 3 años menor que él. Se conocieron en un baile campestre. Ford era un brillante bailarín y asombró a la chica mostrándole su reloj de bolsillo y afirmando que lo había hecho él mismo. Tenían mucho en común. Clara, al igual que Henry, había nacido en una familia de agricultores y había trabajado duro en todos sus empleos. Los padres de la chica, piadosos y estrictos, seguramente no le habrían entregado a un joven sin dinero, sin tierras ni casa. Tras construir apresuradamente una acogedora casa de campo en su propiedad, Henry se instaló con su joven esposa. Muchos años después, el monarca de los automóviles diría: «Mi mujer creía en mi éxito incluso más que yo, siempre ha sido así». Clara podía escuchar a su marido hablar durante horas sobre la idea de un carruaje autopropulsado. A lo largo de su dilatada vida de casada, siempre consiguió mantener un elegante equilibrio, interesándose por los asuntos de su marido, pero sin interferir nunca en ellos. Inventó una trilladora de grano a gasolina en la granja. Ford vendió la patente de este invento a Thomas Edison, quien invita a Henry a su empresa. Pero incluso allí, como ingeniero jefe, Henry se sentía más atraído por las máquinas. Casado en 1887, él y su esposa vivieron juntos toda la vida. Una vez que los periodistas le preguntaron si quería vivir otra vida, a lo que Ford respondió: «Solo si es posible casarme de nuevo con Clara». Curiosamente, Henry Ford era un firme creyente de la teoría de la reencarnación. En particular, creía que en su última encarnación murió como soldado en la batalla de Gettysburg. Ford escribió sus opiniones en el San Francisco Examiner del 26 de agosto de 1928. Acepté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. La religión no me dio una explicación para el fenómeno y el trabajo no me satisfizo del todo. El trabajo no tiene sentido si la experiencia que tenemos en una vida no se puede utilizar en otra. Cuando descubrí la reencarnación fue como descubrir un plan universal. Me di cuenta de que ahora había una posibilidad real de poner en práctica mis ideas. Ya no estaba limitado por el tiempo.
Ya no era su esclavo. La genialidad es experiencia. Algunas personas parecen pensar que es un don o un talento, pero en realidad es el fruto de la experiencia adquirida a lo largo de muchas vidas. Algunas almas son más antiguas que otras y por consiguiente saben más. El descubrimiento del concepto de reencarnación ha calmado mi mente. Si grabas esta conversación, escribe que ayuda a calmar la mente. Me gustaría mucho compartir con todo el mundo la tranquilidad que aporta esta visión a mi vida. Por todo esto, Ford hacía gran hincapié en la dieta y en un estilo de vida saludable. En las puertas de sus fábricas había un cartel que decía: "Recuerda que Dios creó al hombre sin repuestos". En noviembre de 1893, Clara dio a Ford su único hijo. El niño se llamaba Edsel. Ese mismo año, en el cobertizo de ladrillo situado detrás de la casa donde vivía con su esposa Clara, Ford completó su primer vehículo experimental. El inventor había trabajado durante 2 días sin descansar ni dormir y a las 2 de la mañana del 4 de junio vino a informar a su mujer de que el coche estaba listo y que ahora iba a probarlo. Se llamaba Quad, se desplazaba sobre 4 neumáticos de bicicleta. Ese mismo año, 1893, Henry Ford se convierte en ingeniero jefe de la Edison Company, especializada en el alumbrado de Detroit. Y después, en 1899, en ingeniero jefe de la Detroit Automobile Company. Pero al cabo de un tiempo se empezó a notar allí que Ford gastaba toda su energía mental y física en el carro a gasolina y no en absoluto en su trabajo de oficina. A Henry le ofrecieron un puesto ejecutivo con la condición de que renunciara a su invento. Ford lo dudó. El razonamiento era que tenía una familia que mantener y no tenía ahorros. Todo se destinó a la construcción del carro. Clara, al ver esto, dijo que hiciera lo que hiciera Henry Ford, ella aprobaría su decisión. Pero Henry se mantuvo fiel a su idea de hacer que el coche dejara de ser un artículo de lujo para convertirse en un medio de transporte lleno de esperanza en el futuro, dejando el servicio. Si tienes entusiasmo, puedes lograr cualquier cosa. El entusiasmo es la base de todo progreso. Al fin y al cabo, si Ford quiere convertir a millones de peatones corrientes en orgullosos propietarios de coches, nada puede impedirlo. Cuando parezca que todo el mundo está en tu contra, recuerda que los aviones despegan contra el viento. La Detroit Automobile Company no duró mucho. No había demanda de coches, como no había demanda de ningún producto nuevo. Dejé mi puesto, decidido a no volver a ocupar un puesto dependiente. Recordó Ford. Tras renunciar, Ford comenzó a venderse. Buscaba socios ricos, ya que el propio Henry no tenía dinero, y en su nueva empresa sería un proveedor de ideas. Pero hasta ahora nadie había querido comprar estas ideas. Simplemente estaba obsesionado con la idea de crear un coche accesible para todos. Ford lo creía con razón. Las ideas en sí mismas son valiosas, pero toda idea es, al fin y al cabo, solo una idea. El reto es ponerlo en práctica. ¿Pero se rindió? No. Ford demostró una vez más su enfoque ante los fracasos de la vida, viéndolos como una oportunidad para empezar de nuevo, pero más sabiamente. Creía que el fracaso honesto no es humillante. Lo que es humillante es el miedo al fracaso. Es difícil no estar de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no hay casi nadie en el mundo que acierte siempre a la primera. La persistencia, la determinación y la perseverancia son las cualidades de un verdadero luchador. Es mucho más común que la gente se rinda a que fracase, dijo Henry Ford. En 1902 hizo un magnífico anuncio para su coche. Al volante de su coche en una carrera de coches, vence al campeón americano. Es difícil encontrar una mejor campaña de relaciones públicas, y Ford entendía como nadie la importancia de la publicidad. Si tuviera $4, daría 3 de ellos a la publicidad. En 1903 se constituyó la Ford Motor Company. Henry se convirtió en director general. Siendo él mismo un mecánico autodidacta, Ford contrató al mismo tipo de personas para trabajar en la planta. Los especialistas son tan inteligentes y experimentados que saben exactamente por qué no se puede hacer algo. Ven los límites y los obstáculos en todas partes. Si quisiera destruir a la competencia, les daría un montón de especialistas. Invirtió todo su esfuerzo en crear un coche universal, sencillo, fiable y barato. En aquella época, la idea de un coche para todos no era entendida por muchos. Un coche de masas era algo fantástico, como un avión de masas hoy en día, por ejemplo. Sin embargo, a Henry no le molestaba nada de esto porque creía que todo se puede hacer mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. En 1905, los socios financieros de Ford se opusieron a su plan de producir coches más baratos porque los modelos de mayor precio tenían demanda, por lo que Alexander Malcolmson, accionista mayoritario, vendió su participación a Ford, tras lo cual Henry Ford se convirtió en accionista mayoritario y presidente de la empresa. Y aquí tenemos otro interesante episodio relacionado con la joven empresa Ford.
la Ford Motor Company se enfrentó a la competencia de un sindicato de fabricantes de automóviles que reclamaba el monopolio en el sector. En 1879, Selden patentó un diseño de coche que no se construyó, solo contenía una descripción de los principios básicos. El primer juicio por infracción de patentes que ganó llevó a varios propietarios de empresas automovilísticas a adquirir licencias y formar una asociación de fabricantes legítimos. La disputa de Selden contra la Ford Motor Company duró desde 1903 hasta 1911. Los fabricantes legítimos amenazaron con citar a los compradores de coches de Ford, pero Ford actuó con valentía, prometiendo públicamente a sus clientes ayuda y protección, a pesar de que la capacidad financiera de los fabricantes legítimos superaba con creces la suya. En 1909 Ford perdió el caso, pero al revisarlo, el tribunal dictaminó que ninguno de los fabricantes de automóviles había infringido los derechos de Selden porque habían utilizado un diseño de motor diferente. La asociación de monopolios se disolvió inmediatamente y Henry se ganó la reputación de defensor de los intereses de los consumidores. De ahí surgió uno de los 4 principios de gestión de Henry Ford que formuló de la siguiente manera: ignora la competencia, que trabaje quien lo haga mejor. Tratar de perturbar el negocio de otra persona es un delito porque significa tratar de perturbar la vida de otra persona en busca de beneficios y establecer la regla de la fuerza en lugar de la sana razón. Por cierto, los otros 3 principios de gestión que Ford expresó no son menos dignos. He aquí, por ejemplo, lo referente a las ganancias. Poner el trabajo por el bien común por encima de las ganancias. Ninguna empresa puede sostenerse sin ganancias. En esencia, no hay nada malo en los beneficios. Una empresa bien gestionada, si es de gran beneficio, debe obtener grandes ingresos y lo hará. Pero la rentabilidad debe ser el resultado del trabajo útil y no la base del mismo. Y referente al comprar barato y vender caro. Producir no significa comprar barato y vender caro. Más bien significa comprar materias primas a precios comparables y convertirlas con un coste adicional posiblemente insignificante en un producto de calidad que luego se distribuye a los consumidores. Apostar, especular y actuar de forma deshonesta solo dificulta el proceso. Por último, el 4º principio es filosófico. No temas al futuro y no trates el pasado con reverencia. Quien teme al futuro, al fracaso, limita el alcance de sus actividades. El fracaso solo da una excusa para empezar de nuevo y de forma más inteligente. El fracaso honesto no es vergonzoso, el miedo al fracaso es vergonzoso. El pasado solo es útil en la medida en que nos muestra los caminos y los medios para desarrollarnos. La educación de Henry, que dejaba mucho que desear, fue en la escuela de la iglesia. De adulto, Ford seguía cometiendo errores al redactar contratos importantes. Un día demandó a un periódico que le llamó ignorante, y a la acusación de inculto respondió: si yo tuviera que responder a sus estúpidas preguntas, solo tendría que pulsar un botón en mi despacho y tendría expertos con respuestas a mi disposición. El rey de los automóviles nunca en su vida aprendió a leer planos. Los ingenieros se limitaban a hacer maquetas de madera para el jefe y se las entregaban para que las evaluara. Para Ford, el analfabetismo no era una desventaja, sino el no aplicar la inteligencia. Lo más difícil del mundo es pensar con tu propia cabeza. Probablemente por eso hay tan poca gente que lo hace. Ford simplificaba el diseño de los coches, estandarizaba las piezas y los mecanismos. Fue el primero en el mundo en introducir la cadena de montaje en la producción de automóviles. Esta innovación lo lleva a la vanguardia de la industria automovilística en un abrir y cerrar de ojos y dejó a su competencia muy atrás. Aunque la cinta transportadora se utilizó en el siglo XIX y antes, cuando decimos cinta transportadora hablamos de Henry Ford, el hombre que la utilizó para lograr su sueño y un éxito sin precedentes. El verdadero triunfo de Henry Ford fue la introducción del modelo T, que supuso un cambio de rumbo en el concepto del automóvil. Lo creó como un escultor, recortando todo lo superfluo, creando no un juguete de lujo para unos pocos elegidos, sino un producto asequible para millones de americanos medios. Su éxito superó toda expectativa. Durante los años de producción del modelo T se vendieron más de 15 millones de coches, conquistando el mercado de consumo. En 1909 el Ford T costaba $850. En 1913 costaba $550. En 1914 la empresa celebró la producción de su Ford T número 10 millones. En aquel momento el 10% de los coches del mundo eran de este tipo. También en 1914 Henry Ford decidió aumentar los salarios de los trabajadores a $5 diarios. Él creía que, si necesitas que alguien dedique su tiempo y energía a una causa, asegúrate de que no tenga dificultades económicas. Quizás uno de los mayores secretos de Ford no radique tanto en sus innovaciones de producción, sino en su humanidad.
Mi secreto para el éxito es ser capaz de entender el punto de vista de la otra persona y ver las cosas tanto desde el suyo como desde el mío. A sus espaldas, sus trabajadores le llamaban el hombre que inventó el día libre. Este hombre también recompensaba a los trabajadores que no fumaban ni bebían. La gente hacía cola para conseguir trabajo en Ford. Solo evaluaba la voluntad de trabajar a la hora de contratar personal. No me importa de dónde venga la persona, de la cárcel o de Harvard. Contratamos a la persona, no a su historia. No había problemas de rotación de personal, aunque la disciplina en la fábrica era estricta. Al tiempo no le gusta que lo pierdan, decía Ford, sin permitirse a sí mismo ni a los trabajadores relajarse. Estaba convencido de esto. Solo dos incentivos mantienen a la gente trabajando: la sed de salario y el miedo a perderlo. En su empresa, Ford aplicó el principio de menos espíritu administrativo en la vida empresarial y más espíritu empresarial en la administración. Decidió que el papeleo ralentizaba el proceso de producción de los coches. Ford suprimió las estadísticas en su planta. No había reuniones de producción, ni papeleo innecesario, ni comunicación entre departamentos. ¿Quién debe ser el jefe? Es como preguntar, ¿quién debería ser el tenor en este cuarteto? Por supuesto, el que sepa cantar como tenor, declaró Ford, ahora el legítimo propietario de la empresa. A principios de la década de 1920, Henry Ford vendía más coches que todos sus competidores juntos. De 10 coches que se compraban en Estados Unidos, 7 eran de su fabricación. Es durante esta época cuando se gana el título de rey de los automóviles. Ford invirtió en la compra de otras fábricas, minas de carbón y todo lo necesario para producir máquinas. De este modo, el propietario de fábricas, periódicos y barcos de vapor creó un imperio independiente del comercio exterior. Dicho esto, el industrial exitoso no estaba pendiente de los dólares. Es él quien se adueña de esta frase. El principal beneficio del capital no es ganar más dinero, sino ganar dinero para mejorar la vida. En 1922, Ford publicó su libro autobiográfico Mi vida, mis logros, escrito de forma vívida e imaginativa. Sin embargo, los competidores y clientes de Henry Ford no le dejaron vivir tranquilo hasta su jubilación y recoger los frutos de sus éxitos pasados. Las ventas del coche más asequible empezaron a caer. El creador del Ford T creía que una vez que compraran, siempre comprarían. Pero la gente quería variedad y Ford solo podía ofrecer un coche de cualquier color, siempre y cuando fuera negro. General Motors puso a disposición de los clientes diferentes modelos de coches y superó la ventaja competitiva de Ford, la asequibilidad, vendiendo coches a crédito. En 1927, las ventas del Ford T habían descendido tanto que Ford se vio amenazada por la ruina. Los bienpensantes anticiparon la caída del empresario, pero Ford tampoco se rindió esta vez. Al fin y al cabo, si las convicciones de ayer habían caducado, solo era una excusa para inventar algo nuevo. Están por todas partes, esas extrañas personas que no saben que el ayer es el ayer y que se levantan cada mañana con los pensamientos del año pasado en la cabeza. Ford demostró con el ejemplo que el pensamiento positivo funciona y da resultados. Si confías en que la suerte te llegará, lo hará. Pensar en el futuro, querer hacer más, pone la mente en un estado en el que nada parece imposible. Ford suspendió la producción y despidió a casi todos los trabajadores mientras trabajaba en otro coche. En 1927 presentó un nuevo modelo, el Ford A, el prototipo del Pavia soviético, que se diferenciaba favorablemente de los existentes en cuanto a características técnicas y aspecto. Ford volvió a salir ganando. Dirigió la empresa hasta los años 30 y luego pasó el negocio a su hijo, pero volvió a ocupar el puesto de jefe de la empresa tras su muerte en 1943. Procedente de una familia de inmigrantes irlandeses, Ford era posiblemente uno de los antisemitas más conocidos del planeta. A partir de 1918, el Dearborn Independent fue financiado por un industrial y publicó material antisemita, incluyendo, entre otras cosas, los protocolos de los sabios sionistas. En 1920 se publicó una selección de artículos del Dearborn Independent en un libro independiente titulado La Judería Internacional, el problema mundial original. Posteriormente se publicaron 3 volúmenes más antes de finales de 1922, Actividades judías en Estados Unidos, la influencia judía en la vida americana y aspectos del poder judío en los Estados Unidos. En 1920, la revista judía American Hebrew retó a Ford a que eligiera un jurado de destacados líderes estadounidenses a los que presentaría pruebas de una conspiración judía. Si Ford no lograba convencer al jurado de que existía una conspiración, tenía que admitir su error y publicar los nombres de quienes le habían convencido de la existencia de dicha conspiración. Ford no respondió a la impugnación y las publicaciones siguieron adelante.
En esta campaña, Ford se ganó el apoyo de algunos estadounidenses, entre ellos el famoso Thomas Edison. En ese momento, 119 destacados estadounidenses, entre los que se encontraban 3 presidentes, 9 secretarios de Estado, un cardenal y un gran número de otros estadistas y figuras públicas de Estados Unidos, publicaron una carta abierta en la que condenaban el antisemitismo de Ford. Escribieron que Ford había desafiado los principios cívicos y democráticos estadounidenses. En 1924, Aaron Shapiro presentó una demanda por difamación en la que no nombraba al periódico ni al editor como demandados, sino al propio Ford. En marzo de 1927, su editor William Cameron declaró bajo juramento que Ford no había discutido el material del periódico con él. Cameron afirmó que nunca había enviado al propietario del periódico un ejemplar anticipado del semanario y que nunca había visto a Henry Ford leer ninguno de los artículos. Las afirmaciones de Cameron fueron recibidas con gran incredulidad por el público. El tribunal citó a Ford, que eludió su citación durante mucho tiempo y no asistió al juicio. Otra demanda fue presentada contra Ford por Herman Bernstein, autor del libro Una historia de un engaño y los protocolos de los sabios sionistas. No fue hasta hoy que Ford resolvió el conflicto fuera de los tribunales, incluso pagando una gran suma de dinero cuya cantidad se clasificó según los términos del acuerdo y aún se desconoce. El 7 de julio de 1927 pidió disculpas a la prensa por cualquier agravio que hubiera hecho a los judíos. Prometió retirar el material publicado y se aseguró de que sus publicaciones no contuvieran tales insultos. Para ese entonces, los tratados publicados por Ford ya habían encontrado sus lectores. Entre ellos estaba el futuro líder del Tercer Reich, Adolf Hitler. En Mein Kampf, el único estadounidense que el autor mencionaría sería el padre fundador de Ford Motors. Cada año les da más control sobre los fabricantes de una nación de 120 millones. Solo un gran hombre, Ford, es odiado por ellos por mantener la independencia total. La simpatía resultó ser fuerte y mutua. Henry Ford quedó impresionado por el jefe del NSDAP. Según algunos investigadores, los estadounidenses comenzaron a proporcionar ayuda financiera a los nazis mucho antes de que Hitler y sus seguidores llegaran al poder. A principios de la década de 1930, Hitler era visto en Estados Unidos como un personaje radical, pero bastante carismático. En 1931, un periodista estadounidense de The Detroit News entrevistó a Hitler y observó un retrato de Henry Ford colgado en el despacho del Führer. Interesado por la actitud de Hitler hacia el jefe de Ford Motors, el periodista le escuchó decir: "Considero a Henry Ford como mi inspiración". Cuando Hitler llegó al poder en Alemania, se forjaron lazos de amistad y de negocios entre él y Ford. Según una estimación conservadora, las inversiones de Ford en la economía alemana en vísperas de la Segunda Guerra Mundial ascendían a más de 17 millones de dólares. Según el historiador militar estadounidense Henry Schneider, Ford ayudó a los alemanes a obtener caucho, vital para la industria alemana. La rama alemana de Ford Motors se dedicaba a la producción de vehículos destinados a las necesidades de la Wehrmacht. La producción de los camiones pesados encargados por Hitler en la década de 1940 se llevó a cabo en la planta alemana de Ford, aunque formalmente el padre, el fundador de la empresa dirigida por su hijo, no tenía nada que ver con la compañía. La situación de la filial francesa de Ford es aún más interesante. Después de 1940 fue ocupada por los alemanes, pero no dejó de producir. Motores de aviones, camiones y coches fueron enviados al ejército alemán. Era absurdo, por ejemplo, en 1942 las empresas americanas Ford ensamblaban coches para el Ejército Rojo como parte del Lend-Lease, mientras que al mismo tiempo los mismos coches iban al frente oriental, reponiendo las unidades mecanizadas de la Wehrmacht. Por cierto, la cooperación con la Rusia soviética se había establecido mucho antes, un hecho modestamente ocultado en el país de la Revolución Victoriosa. Los coches soviéticos Gaz en los albores de su época eran copias de los diseños de Ford. Henry Ford tenía un contrato con los dirigentes soviéticos con dos cláusulas principales. Primero, en la Unión Soviética se construyó una fábrica de automóviles con los avances de Henry Ford, cuyos diseños se utilizaron posteriormente para producir coches, mientras que los trabajadores soviéticos fueron enviados a las fábricas de Detroit en Estados Unidos para su formación como aprendices. Y segundo, la Unión Soviética firmaba contratos multimillonarios para adquirir coches y tractores Ford. Este hecho se ocultó a la gente de a pie, al igual que muchos otros de la época. En 2003, el periodista Max Wallace publicó un libro titulado El eje americano, Henry Ford, Charles Lindbergh y el ascenso del Tercer Reich, en el que documentaba los estrechos vínculos no solo de Henry Ford, sino también de su hijo Edsel, quien era el director directo de Ford Motors en aquella época.
Wallace señaló que los prisioneros de los campos de concentración habían estado trabajando en las fábricas europeas de la familia Ford, incluso antes de que las fábricas fueran tomadas formalmente por los nazis. Así reaccionaron los representantes de Ford Motors al libro. Creemos que no hay nada nuevo en las actividades de Henry Ford. Fue un gran innovador, pero también fue un hombre que cometió errores. Pero volvamos a los años de preguerra. En 1938, con motivo del cumpleaños 75 de Henry Ford, el industrial fue condecorado con la Orden del Mérito del Águila Alemana, la más alta distinción del Tercer Reich para extranjeros, por el amigo Adolf. Cuando el cónsul alemán entregó el premio de Hitler a Ford, el creador de la industria automovilística no puso mala cara. En 1945, cuando Hitler se quitó la vida en un búnker en Berlín, Henry Ford renunció a la presidencia y le cedió a su nieto, Henry Ford II, de 28 años. El joven heredero trabajó con ahínco para evitar la quiebra que se vislumbraba en el horizonte. Henry Jr. estaba muy alejado de los puntos de vista de su abuelo y se esforzó por cambiar la reputación de la empresa. Henry Ford II financió varias organizaciones judías importantes y fundó una planta de montaje en Israel. La Ford Motor Company patrocinó el rodaje de la película sobre el Holocausto, La lista de Schindler. Así fue Ford quien hizo realidad el sueño americano. Y cuando los periodistas le preguntaron qué podía querer un hombre tan rico, les dijo lo siguiente: me gustaría mejorar el mundo mientras vive en él. ¿Realmente lo mejoró? Y si es así, ¿de qué manera? Es un buen momento para pasar los comentarios debajo del video y leer las opiniones de los expertos más respetados. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos y darle like a este video. Nos vemos en otra edición de Sedición.